Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Señor, nos entregamos a ti, pidiéndote y suplicándote que nos des la unción de tu Espíritu, Señor, para poder hablar tu palabra con sabiduría, Señor. Para ello te pido que pongas gracia en mi boca, que pongas miel en mi boca, Señor, y que me permitas obtener esas palabras agradables que vienen del cielo, para poder trasladar un mensaje que pueda edificar, Señor, a tu pueblo con una palabra que dé esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo vengo rogando y suplicando en esta hora. Toma el control de este momento y permítenos ser de bendición para tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En la mañana estuvimos hablando de este tema que le puse por nombre la importancia de ser liberados. Nosotros es importante, hay muchas cosas que el Hijo de Dios necesita. Necesita ser amado, necesita ser corregido, necesita ser atendido, necesita ser escuchado. Pero muchas veces nosotros necesitamos ser liberados, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Ahí está. Necesitamos ser liberados. Pero cuando hablamos de una liberación, no necesariamente se imagine usted a la película El Exorcista 3, ¿verdad? Sino que hay situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos soltar y poder liberarnos. Dice la Biblia aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Me gusta esta versión por esta palabra que dice acá, llegar a ser, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio a nosotros el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero sin embargo, esta versión me gusta mucho porque dice llegar a ser, ¿verdad? Tal vez si le bajas un poquitito más. Ok, ahí estamos. De llegar a ser hijos de Dios. Entonces ese llegar a ser a mí me habla de un proceso, ¿verdad? Y entonces yo coloqué algo acá. Al recibir al Señor Jesús, se nos da un derecho que es progresivo. ¿Cuántos hemos aceptado al Señor Jesucristo, hermano? Amén. Entonces usted tiene un derecho. Usted tiene un derecho que tiene que ir siendo progresivo. O sea que se va a cumplir en la totalidad a medida que nosotros vayamos reconociendo la paternidad de Dios. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre aquí? ¿Cuántos le dicen, Padre nuestro, estás en el cielo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno tiene a Dios por Padre, dice la Biblia que Dios al que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, porque Dios ama a su hijo, ¿verdad? Por eso lo corrige, lo disciplina. Y dentro de las cosas que Dios hace, es liberar a su pueblo, ¿verdad? Por eso es que cuando el Señor oyó el clamor del pueblo de Israel en Egipto, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, así que te voy a enviar a liberarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en liberar a su pueblo. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué es la liberación, pues es algo muy sencillo de explicar, porque la liberación es la acción de liberar a una persona, ¿cierto? ¿Verdad? Es la acción de liberar a una persona. Ahora, ¿de qué nosotros tenemos que ser libres? Dice la Biblia que, bueno, la Biblia no lo dice así, pero sí lo deja ver, que la liberación es la expulsión de un demonio o un espíritu inmundo por medio de una palabra de autoridad. Allá de donde yo vengo, en el tiempo de antes, los hermanos, para poder hacer libre a alguien que se estaba portando mal, el pastor se quitaba el cinto, ¿verdad? Y lo ungía en aceite, hermano, ¿verdad? Y agarraban al hermano y lo amarraban a un árbol así, porque el hermano había pecado. Y entonces lo agarraba así y le pegaba con cintarazos, ¿verdad? Yo digo que hay que volver a esa práctica, ¿verdad? Porque y entonces, entre más el hermano gritaba y decía, ¡ay! Era porque el demonio iba saliendo, ¿verdad? Y entonces le decía, sea libre, hermano, y le pegaba otra vez. Y hasta que el hermano quedaba libre a pura obediencia, ¿verdad? Amén. Entonces yo creo que vamos a ver si lo volvemos a tomar, ¿verdad?
¿Qué pasa ahí con Isaac? ¿Quieren, quieren un par de citarazos ahorita? Se los puedo dar. Sí. Ahora, ¿qué es liberación? Pues la liberación es, pues nosotros necesitamos ser libres de una adicción o de un vicio, ¿verdad? Nosotros necesitamos eso, porque a veces podemos tener muchas adicciones, ¿verdad? Por ejemplo, mire, una adicción que a todos nos gusta es la adicción del azúcar, ¿sí o no? No me va a decir que no le gusta mire lo que es, un mi vasito, ¿verdad? Bueno, este vasito lo compartimos entre todos, ¿verdad, hermano? Lo que pasa es que quedó la broma, ¿verdad? Voy a agarrar mi vasito de Coca-Cola. Gloria al Señor. Y por ejemplo, otra adicción, el celular, ¿verdad? Y es cuando nosotros debemos de empezar a ver qué adictos a qué somos nosotros, ¿verdad? Y depende la adicción que tengamos, depende la liberación que nosotros debemos de acudir a ello. Pero también podemos tener necesidad de ser libres de un vicio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un vicio, usted y yo rápido pensamos en fumar y en tomar, ¿verdad? Que son los vicios más comunes. Y amén, necesitamos ser libres de cualquier situación. Pero, hermano, ¿qué vicio podemos tener también nosotros? Hay que evaluar qué vicio tenemos todavía para que pedirle al Señor que nos pueda hacer libres de eso. Pero también algo que el Señor nos tiene que liberar a nosotros es del carácter. Porque acuérdense que el carácter se aprende, ¿verdad? Lo voy a poner, vamos a ver si lo voy a poner aquí mejor, porque esto es algo que yo lo repito mucho, pero como dijo Pablo, para mí no es carga repetir las cosas dos veces y para ustedes es seguro, ¿verdad? Solo que aquí ya no sé qué, no quiero. Mire, pues ya me está cobrando por usarlo. Continuar. La X, ¿verdad? Aquí, no, mira. Mirar. Ah, bueno, pero entonces aquí tenemos muchas más. Muy bien, gracias, hija. Entonces, por ejemplo, usted sabe que usted tiene temperamento, ¿verdad? Porque el temperamento es hereditario, se hereda. Ok, por eso es que usted se parece a su papá y a su mamá, ¿verdad? Ok, y usted tiene carácter. Y entonces el carácter, ese carácter se aprende. Se aprende desde qué edad, desde que usted tiene uso de razón. Desde el momento que usted tiene uso de razón, usted aprendió, usted está empezando a aprender. Y entonces le forjaron su carácter sus padres, sus maestros, su compañero de trabajo, cualquier persona que usted admiró o cualquier tutor que usted tuvo, le tuvo que haber formado su carácter, porque el carácter se aprende. Nosotros aprendemos cosas buenas, pero también aprendemos cosas malas. Y entonces la Biblia dice que desechar lo malo y retener lo bueno, ¿sí o no? Entonces, temperamento más carácter me da a mí la personalidad. Entonces, esta personalidad es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. Lo que todos miran es esto, ¿verdad? Esto es lo que todos miran. Y entonces es cuando yo debo de entender lo siguiente, de que lo que yo soy depende de lo que aprendí y depende de lo que heredé. Entonces, si tengo cosas malas, es porque aprendí mal. O puede ser que heredé algo malo. Y entonces de eso yo me tengo que despojar. Porque, a ver, si yo voy a poner un caso así, ¿cómo hago para no poner un caso que pueda ser mío? Vamos a ver. ¿Qué caso pongo tú? Al hermano invisible, ¿verdad? Pues muy bien, aquí está el hermano invisible, ¿verdad? Ok, entonces viene el hermano invisible y no saluda. No saluda cuando entra a algún lugar y entonces yo le pregunto, ¿eso es buena educación o es mala educación? ¿Qué piensa usted? Mala educación, ¿verdad? Ok, pero ¿por qué él no lo hace? ¿Ah? Así aprendió. Entonces le formaron un carácter de andar caminando así. Es que ustedes dicen un dicho que a mí me da mucha risa, como que no tiene mecate, algo así como es. A eso voy. Ok, pero lo aprendió. Ok, pero lo aprendió.
Ok, y entonces viene y ahora llega a una iglesia y entonces viene ahora el pastor y le dice, no, mira, cada vez que vamos a un lugar hay que saludar. Porque a uno lo han llamado para formar el carácter, pero no un carácter de una forma humana, sino que a través de las escrituras. Entonces nosotros hay cosas que tenemos que ser libres de nuestro carácter, cosas que aprendimos que no están bien. Amén. Sí va conmigo en la predicación, ¿verdad? Que necesitamos ser libres nosotros. Entonces, aquí hay algo muy importante, que a veces hay espíritus inmundos que quieren tomar control de nuestras vidas, depende de lo malo que nosotros tenemos o de lo malo que a nosotros nos pasó. Y entonces quieren posicionarse en nuestras vidas para poder estorbar el desarrollo que Dios quiere darnos a nosotros en nuestro diario vivir. Y uno de esos espíritus, lo hablé hoy en la mañana, que es el espíritu de la amargura. Por ejemplo, dice esta mujer, usted conoce la historia de Noemí, ¿verdad? Que Noemí con su esposo tomaron una decisión y se fueron a los campos de Moab. Y en los campos de Moab se le murió a ella su esposo y sus 2 hijos. Entonces se quedó totalmente sola. Y entonces cuando ella regresó a Belén, dice la Biblia aquí en Ruth 1:19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿qué acaso no es esta Noemí? Después de 10 años, más de 10 años. Y ella le dijo, no me llaméis Noemí. Noemí dijimos que significa placentera, significa dulce, ¿verdad? Llamadme Mara, porque Mara significa amarga, ¿verdad? Y entonces ella dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces, note una cosa, pues, que cuando ella dice, llamadme Mara, ella se está cambiando de nombre, porque Dios le había puesto por nombre dulzura, ¿verdad? Y ella se puso amarga. Pero ¿dónde entró la amargura? El espíritu de amargura entró en ella por una mala decisión que tomaron y las cosas no salieron bien, sino que salieron totalmente mal. Y entonces ella después del espíritu de amargura viene y le echa culpa al Todopoderoso. Y yo le pregunto una cosa, ¿será que Dios tuvo la culpa en esa situación o no tuvo la culpa? No, Dios nos da libre albedrío. Y Dios permite que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros está toda sabiduría, ¿verdad? Y entonces ella estaba llena de amargura. Llena porque había recibido un espíritu inmundo de amargura. Y entonces el espíritu inmundo de amargura tiene varias cosas que nosotros debemos de analizar. Porque la Biblia dice, mirad bien. Por eso me detengo otra vez en esto que expliqué en la mañana. No lo expliqué a profundidad, pero me llama la atención que la Biblia dice, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Si quieren lo leemos. Eso creo que está en Hebreos, si no estoy mal, capítulo 12, creo yo. Tal vez si me ayudan ahí aquí está, 12:15. Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz, mire, las raíces no se miran, ¿verdad? Ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces me llama la atención esa frase, mirad bien, porque es como que Dios nos está diciendo, analicen bien, vean bien su territorio, porque nosotros somos tierra. Diga conmigo, nosotros somos tierra, ¿verdad? Pero somos tierra buena, ¿verdad? Que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces, si somos nosotros una tierra, debemos de mirar bien que en nuestra tierra no haya ninguna raíz de amargura. Porque si hay una raíz de amargura que está brotando, lo que va a brotar en nosotros son dificultades y contaminaciones. Entonces debemos de analizar bien. Porque esto fue lo que le pasó a esta mujer Noemí, que de dulce pasó a ser amarga, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando ya se pierde la unción de Dios y se pierde el contexto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, analizando el espíritu de amargura, me llamó la atención lo siguiente, que una de las características de este espíritu es el rechazo, como creo que el rechazo o la timidez, ¿verdad? Que una persona puede tener.
Porque puede ser que este hermano invisible que está aquí y que dijimos que no saludaba, puede ser que él fue criado por un padre o por un abuelo o por un tutor que tenía este espíritu de amargura y entonces le enseñó a él bajo esta unción. ¿Sí me doy a entender? Ok, y entonces él fue rechazado desde que era niño. Entonces una persona rechazada desde niño, pues tiene cosas que no están bien, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de entender, analizar estos síntomas que le voy a decir ahorita para diagnosticar si hay o no hay un espíritu de amargura, el cual lo debemos de erradicar de nuestras vidas. Otra situación del espíritu de amargura es la rebelión, ¿verdad? Alguien que se revela constantemente, no a lo que dice el pastor únicamente, sino a cualquier autoridad o a cualquier orden que le dan o a cualquier situación que le corresponda de hacer. Y no lo hace porque simple y sencillamente tiene otro punto de vista que hacer. Y entonces, ojo con esto, porque Dios no nos mandó a la rebelión, Dios nos mandó a la comunión. Amén. Otra cosa que se manifiesta en el espíritu de amargura es la envidia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, Esaú. Dice la Biblia que Esaú fue a pedir la bendición y que si su hermano obtuvo la bendición, su hermano Jacob. Y entonces dice la Biblia que Esaú se llenó de amargura. Eso lo dice, si quieren lo vamos a leer aquí en Génesis, creo que es 27:34, creo, si no estoy mal. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Entonces, mire lo importante de esta situación. Usted me dijo que tenía a Dios por padre. Amén. Ok. Entonces puede ser, hermano, que algunas personas, gracias a Dios, aquí no hay ninguno. Amén. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Amén. Esos son otros hermanos de Saturno que pueden estarle clamando a Dios por una bendición, pero el clamor no llega ante Dios, o sí llega ante Dios, pero no es atendido, porque es un clamor, es una petición que lleva amargura. Y entonces Dios ahí no responde esos clamores, porque ese hombre tenía esa envidia en su corazón de que su hermano obtuvo la bendición y él no la obtuvo. Y entonces cuando alguien tiene envidia en su corazón, puede estar clamando por una bendición al Padre, pero no se la pueden dar. Y mire lo terrible, pues, de tanto que él seguía clamando que Dios lo bendijera, entonces vino Dios, vino su padre, perdón, y le dio la siguiente bendición. Y le dijo lo siguiente: pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus parientes y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme nuevamente, mire. También a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: mire la bendición que le dan a una persona que está con un espíritu de amargura. Por eso tenemos que echar mucho ojo en este sentido. Porque dice la Biblia que le dijo: he aquí, mire la bendición, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra sea tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Ahora, ¿le parece a usted esa una bonita bendición o no una bonita bendición? Ok, pero ¿por qué obtuvo él esa bendición? Por la forma en que la pidió, con un espíritu de amargura. Y entonces viene aquí el versículo número 41 y dice lo siguiente: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano. Entonces aquí ya vemos otra situación, que a ese espíritu de amargura le abrió la puerta a un espíritu de muerte, ¿verdad? Porque entonces él ya guardaba rencor por querer matar a su hermano. Entonces mire lo tremendo que es este espíritu de amargura, porque hace que las personas de una envidia
sientan una rivalidad. Y esa rivalidad que vemos aquí ahorita puede causar, puede llevarnos a la muerte. Entonces estamos diagnosticando un espíritu de amargura. ¿Cómo opera? El estar siempre con rivalidades, Pero también, hermano, hay otro síntoma que es la inconformidad. Cuando nunca se está conforme con algo. Cuando nunca se puede tener tranquilidad con lo que Dios nos da. Cuando nunca se puede estar en paz con lo que tenemos. Cuando nos sentimos inconformes con nosotros mismos, que sentimos que algo no nos llena, que sentimos que algo falta en nosotros. Y no es que nos falte algo, lo que pasa es que nos sobra algo que se llama esto. Ahora, mire lo que sigue, lo que sigue, pues. Cuando hay un espíritu de amargura, hay pérdida de metas y anhelos. Porque como no salen bien las cosas, una persona amargada dice, no, ya para qué lo intento, ya para qué hago esto, ya para qué hago lo otro. La verdad no vale la pena hacerlo. Y entonces empieza a perder los objetivos y hasta el deseo de poder vivir. ¿Por qué? Porque tiene una frustración de haber perdido algo, de haber fracasado en algo. Y yo le quiero decir algo, hermano y hermana. Todos aquí hemos fracasado en algún momento. Todos aquí hemos fracasado en algún negocio, tal vez hemos fracasado en alguna situación, pero nosotros nos tenemos que saber sobreponer a situaciones difíciles, porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos levanta. Y yo le quiero decir algo, que si usted ha sufrido algún fracaso o algo no le ha salido bien, pues nosotros somos hijos de Dios, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos para adelante. Amén. Porque no le debemos dar lugar a ese espíritu de amargura, porque ese espíritu de amargura es terrible. A alguien que está amargado, no se le abren las puertas. Alguien que está amargado, lastima, ofende. Y entonces nosotros nos debemos no evaluar al hermano o a la hermana o a un familiar, sino evaluarnos a nosotros mismos, a ver si alguno de estos síntomas no se están manifestando en nosotros, que puedan traer alguna raíz de amargura. Por ejemplo, la envidia. Si yo estoy envidiando, por ejemplo, déjenme ponerme ejemplo, si yo estoy envidiando a otro pastor que tiene un templo más grande, que tiene unas pantallas gigantes, que esto aquí, que esto allá, puede ser de que esta envidia vaya a ser una raíz que pueda brotar una amargura, y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de analizar si algo de aquí se está manifestando en nosotros. Esta noche es para reprender el espíritu de amargura. Porque Dios nos da a todos por igual. Dios no tiene acepción de personas, ¿verdad? Dios ama a todos porque todos somos hijos de Dios. Pero Dios en su soberana voluntad, a uno le dio 5. ¿Se recuerda usted de eso? A uno le dio 5. ¿Al otro cuánto le dio? No, le dio 2. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero note que la misericordia de Dios, que a ninguno dejó con nada. Porque Dios siempre le da 1. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿De quién hubiera recibido más aplausos de parte de Dios de estos 3? El de 5 es el pues. ¿Ah? Okay, porque le dieron menos, ¿verdad? Porque le dieron menos, o sea, le dieron una prueba muy grande y aún así la supo sobrellevar. Pero ¿qué pasó? El de 5 multiplicó los 5 y le dieron 10. Solo que note aquí que aquí tenemos un 8, ¿verdad? 8 es número de reinicio. El 2 multiplicó otros 2 y ahora hay 4, ¿verdad? Ok, entonces el 1 lo enterró en la tierra y entonces lo devolvió. Y entonces resulta que este que está aquí, dice la Biblia que se lo dieron a este, porque al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco tiene, se le quitará, ¿verdad? Y entonces este llegó a tener 11, ¿verdad? Pero Dios a todos nos dio, entonces Dios a todos nos ha dado algo. Puede ser que a la hermana, a usted le dio 5, a usted le dio 2, a ti te dio 1, etcétera. Pero a Dios nos da a todos. Y entonces, como Dios nos dio a todos, ¿qué tenemos que hacer con lo que Dios nos dio? Agradecidos,
trabajarlo y, hermano, estar viendo uno su propio camino, no estar viendo el camino de los demás, sino que estar atento a lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Porque si no, yo le puedo dar lugar a un espíritu de amargura, lo cual reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Ahora yo quiero hablarle de otro espíritu muy fuerte que puede que esté causando muchos problemas en la vida del pueblo de Dios. Y es que nosotros debemos de estar apercibidos en esta situación. No lo anoté aquí, pero Dios me lo dio, que se llama el espíritu de muerte, ¿verdad? Porque ¿se recuerda usted del héroe llamado Sansón? ¿Se recuerda usted de él? ¿Verdad? ¿Sí se recuerda usted de Sansón? Amén. Bueno, resulta lo siguiente, que Sansón, amado hermano, había recibido una misión, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Sentate, papá. Sentate ahí, por favor. Sentate, porque si no me vas a desenfocar. ¿Qué le estaba hablando? De Sansón, ¿verdad? Sansón, Dios le había dado una misión, ¿verdad? Dios le había dado una encomienda que era ser juez y poder sojuzgar a los filisteos. Amén. Pero el problema de Sansón es que, ¿cómo terminó Sansón? A ver, muerto. ¿Pero lo mataron? Primero ciego y después se suicidó. Entonces, mire, pero si se suicidó es porque él le abrió la puerta a un espíritu de muerte. ¿Sí o no? Ok, pero miren lo tremendo, pues, si nosotros hacemos una escalerita aquí de qué fue lo que le pasó a Sansón, nosotros debemos de analizar lo siguiente, porque viene Sansón y Sansón, Dios lo hizo un nazareo. Fíjese, pues aquí le voy a poner esto aquí, un nazareo, no Nazaret, ¿verdad? Sino que un nazareo. ¿Qué era un nazareo en la Biblia? Era alguien consagrado. Esto era un nazareo, alguien que era consagrado a Dios, o sea, era dedicado a Dios este hombre. Pero resulta que cuando él creció, se empezó a desviar, se empezó a malformar, y entonces Sansón tenía un receptor de parte en su corazón, que Sansón tenía algo que se llama lujuria. Lujuria es algo que es una insaciabilidad, ¿verdad? Pero la lujuria entró en Sansón porque Sansón tenía un problema en sus ojos. Por eso es que se lo sacaron. Y por eso es que él decidió vengarse por sus ojos, ¿verdad? Y lo que pasó ahí, que esta lujuria lo llevó a conocer a muchas filisteas, pero a una de ellas que se llamaba Dalila. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y entonces Dalila lo quería reducir y quitarle la fuerza. Y entonces resulta que Sansón, como entregó sus ojos, también entregó su corazón. Porque dice la Biblia que Sansón le abrió su corazón a Dalila, así dice la Biblia, y le dijo dónde estaba su fuerza. Muy bien, y cuando le entregó el corazón a Dalila, entonces a Sansón le sucedió lo siguiente. Luego de entregar a su corazón, Sansón perdió, voy a poner aquí, Sansón perdió su cabello. Dice la Biblia que Sansón tenía, ¿cuántas trenzas tenía Sansón? Muy bien, 7 trenzas. Y el número 7 me habla a mí de un número de perfección. Entonces la Biblia dice que en el cabello radicaba su fuerza, pero no es que era en el cabello. El cabello era la señal del pacto que él era consagrado, porque un nazareo en aquel tiempo no se le podía quitar el pelo desde que nacía. O sea, se puede imaginar que Sansón, ¿hasta dónde cree usted que tenía el pelo? Pues yo me imagino que por aquí, ¿verdad? Pero entonces venía él y se hacía trenzas, que dejas, dice la Biblia, ¿verdad? Y tenía 7 trenzas. Ok, porque era la comunión que Dios tenía, porque la Biblia dice, hay un versículo, tal vez si me ayudas a buscarlo, que dice, un rey está preso entre su cabellera. Porque la Biblia habla que en la Biblia cuando se habla de cabello, se habla de los pensamientos. Y entonces lo que Sansón perdió fue la meditación, el pensar en Dios. ¿Por qué? Porque había entregado primero su corazón.
Por eso la Biblia dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Muy bien. Me dices cuando ya lo tengas. Cantares 7:5. Vamos a ver acá. Cantares 7:5. Mire, pues, aquí está diciéndole el novio a la amada, tu cabeza te corona como el Carmelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como los hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Ok, cuando le dije que el pelo se refería a los pensamientos, entonces el rey estaba preso en las trenzas. ¿De qué rey está hablando ahí? De Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mujer estaba tan enamorada de Dios que solo vivía pensando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entonces Sansón, por eso le habían dejado el pacto de ser consagrado, para que él solo viviera pensando en Dios. Entonces, como Sansón entregó su corazón, también entregó sus pensamientos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Luego que perdió su cabello, dice la Biblia que aquí le sacaron sus ojos. Voy a poner acá, le sacaron los ojos. Y entonces al sacarle los ojos, obviamente él perdió la visión. Entonces imagínense, sin el corazón, sin su pacto, con un corazón desviado, sin los pensamientos de Dios y ahora sin visión. Sansón había perdido la visión de lo que él tenía que hacer, pero sobre todas las cosas, ¿quién era él? Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ok. Y luego que le sacaron los ojos, a Sansón lo volvieron un esclavo. Y como lo volvieron un esclavo, dice la Biblia que lo volvieron un esclavo del entretenimiento. Del entretenimiento, porque dice que cuando los reyes de los filisteos estaban contentos, dijeron, hey, tráiganos a Sansón para que nos divierta. Imagínense, entonces salió el campeón de Dios con un corazón desviado, sin pelo, sin pensamientos de Dios, sin visión, y ahora esclavo, y entonces todo el mundo se reía de Sansón. Después de que le tenían miedo, Sansón llegó a ser como un simple mortal. Ok, y entonces Sansón, al verse esa situación, le pidió una segunda oportunidad a Dios. Pero mire qué tremendo. Estas cosas, hermano, le abrieron la puerta a Dios, no a Dios, le abrieron la puerta al enemigo para un espíritu de muerte. Entonces esto me da a entender a mí que todas estas cosas que le pasaron a Sansón, cuando él se dio cuenta de lo que le pasó, yo creo que a él primero lo visitó un espíritu de depresión. Por perder la unción, lo visitó un espíritu de depresión. Y entonces ese espíritu de depresión, porque Sansón decía, pero cómo fui lento, por qué no hice tal esto, por qué no hice lo otro, por qué perdí mi comunión con Dios y tan bonito, yo era consagrado para Dios, mi mamá no podía tener hijos y Dios le abrió el vientre, me dio a mí, me dio una gran fuerza, Dios mismo se presentó, hubo un pacto conmigo, etcétera. Y entonces ese espíritu de depresión viene a Sansón y le abrió la puerta a un espíritu de muerte. Y entonces ese espíritu de muerte lo llevó a Sansón al siguiente término. Cuando a él lo sacaron al palacio, agarró a un niño y le dijo al niño, hey niño, guíame a donde están las columnas que sostienen este templo. Y entonces, hermano, Sansón se apoyó en esas dos columnas y él dijo, muera yo con todos los filisteos. A ver, esta expresión estuvo incorrecta. Porque él lo que tenía que decir, a ver, ¿qué tenía que haber dicho él? Que mueran los filisteos, porque Dios lo mandó a eso a él. Pero como él, hermano, se sentía de lo peor. Entonces él dijo, muera yo con todos los filisteos. Y hermano, y le cayó el edificio encima. Y murió él. Y dice la Biblia que mató más filisteos en ese acto que en todos los demás. Ahora, lo impactante de esto que Sansón, en la Biblia, se deja ver que Sansón fue salvo
porque la Biblia lo tiene catalogado a él como un héroe de la fe, ¿verdad? Entonces, si lo tiene catalogado como un héroe de la fe, yo considero que Sansón se salvó. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿cómo se va a salvar, pastor, si tiene un espíritu de depresión, si se mató? Pues es que Dios no le va a pedir cuentas a él Dios le va a pedir cuentas a él por qué dejó entrar ese espíritu de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó entrar? Porque Sansón dice la Biblia que es un héroe de la fe. Si quiere lo leemos. Hebreos, ¿qué? 11 creo que es. Vamos a ver aquí pues. Por la fe Noé, después de Noé viene Abraham. Después de Abraham, vamos a ver. Isaac. Wow, ¿hasta dónde vamos? Moisés otra vez. Por la fe Rahab la ramera, ya vamos llegando aquí hasta, mire, ¿y qué más diré? Esto dice Pablo, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, ¿y de quién más? Y de Sansón. Entonces Sansón fue catalogado como un héroe de la fe. Yo considero que Sansón es salvo. Pero de que le están pidiendo cuentas hasta el día de hoy, ¿por qué dejó entrar un espíritu de muerte en él? Ahora, miren, este espíritu de muerte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la depresión aquí empieza como una tristeza normal, ¿verdad? Empieza así. Pero si no la detenemos a esa situación, se puede llegar a convertir en esto y le puede abrir la puerta a esto. ¿Pero por qué es? Por la pérdida de la comunión con Dios. Entonces, esto está influenciando muchísimo en la cristiandad. ¿Y sabe por qué? Esto no es moderno, esto es antiguo. Y esto afectó a muchos hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés le dijo al Señor, si así me vas a tratar, mejor mátame. Imagínense, después de que el Señor le abrió el mar, lo escogió para ser el libertador de Egipto, y Moisés fue llevado al monte 40 días, hermano, y vio las cosas tan grandes que pudo ver. Lo visitó ese espíritu de muerte. Y él dijo, Señor, mátame si así me vas a tratar. ¿Cómo crees que se sentía Moisés? Cargado, ¿verdad? Se sentía, ¿cómo? Deprimido totalmente. Pero eso no fue solo él. La Biblia dice que Elías también le dijo al Señor, basta ya, Señor, no soy mejor que mis padres, mátame. Al espíritu jezabélico, ¿verdad? Pero no solo fue él. Job también pidió morirse. El profeta Jeremías también. ¿Ah? Sí. Entonces, mire, pues tenemos que estar bien nosotros conscientes de que como hijos de Dios, nosotros no debemos dar lugar a ningún espíritu. Ahora tenemos un problema. Entonces ahora vienen las redes sociales y las redes sociales ministran mucho eso. Las películas modernas de hoy ministran mucho espíritu de muerte, espíritu de tristeza, espíritu de menosprecio, espíritu de depresión, y nosotros no tenemos que perder la visión en esto. Por eso es que si alguien está muy decepcionado, muy frustrado, se siente muy fracasado y siente que ya no tiene esperanza, yo le quiero decir algo. Hay esperanza, dice la Biblia, aún para el árbol que es cortado. Aún, si quieren lo leemos, Job 14, 17 creo que es, Job 14, 7 o 17. Mire, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y su renuevo no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Mire pues, mire qué tremendo. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Sí. Pero mire, pues ahí la ponen en agua. Aquí está diciendo algo. Aquí no le está cayendo agua. ¿Quién está llegando a este tronco? El olor del agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el agua en la Biblia? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos a lo mejor cortados, hermano, a lo mejor parecemos este árbol
cortado totalmente, que agarraron la motosierra, hermano, y cortaron el árbol y cayó. Pasó el tiempo y las raíces empezaron a morir y ya está para ser totalmente arrancado. Pero viene Dios. Y cuando nosotros, hermano, aunque creamos que estamos envejeciendo, aunque creamos que ya no hay esperanza, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nos exponemos al fluir de la adoración, al Espíritu Santo, hermano, empezamos nuevamente a tener vida. Por eso es que es importante que un cristiano, cuando está la adoración y la alabanza, usted pueda levantar sus manos y levantarlas así, porque cuando usted levanta sus manos, ahí le está entrando la vida de parte de Dios. Amén. Viene la fe, pero que lo miren a uno reverdecido. Que lo miren a uno, que uno ya estaba cortado y que ahora tiene ramas otra vez, ¿verdad? Porque qué impresionante es cuando Dios hace algo en nosotros y podemos hablar a las personas. Por ejemplo, amén, y sin desmayar. Por ejemplo, nosotros con mi esposa tenemos un testimonio que mi esposa fue diagnosticada juntamente conmigo durante muchos años por muchos médicos que nunca íbamos a poder tener hijos. Es más, a nosotros hubo un médico que nos dijo, ustedes nunca van a poder tener hijos. Y entonces nosotros nos sentíamos puro árbol cortado, pero de repente, hermano, empezó a llegar la palabra de Dios. Empezó a llegar la profecía. Empezó a llegar hermanos dándonos palabra. A veces ni les creía yo. Otras veces ni les recibía porque decía, estos son buenos deseos que estos tienen, ¿verdad? Tal vez me quieren mucho, les caigo bien. Y a veces mire cómo es uno, cómo es el humano, ¿verdad? Cuando se siente tan fracasado que no recibe la palabra de Dios, hermano. Y uno dice, estos son cuentos de doña Chonita, ¿verdad? Y mejor no los recibo, ¿verdad? A veces llegaba un hermano y me decía, mira, quiero orar por vos. Y yo, por respeto, hermano, bueno, dale pues, y yo, Señor, que termine rápido este hombre, ¿verdad? Y me ponían las manos aquí, oraban por mí y yo decía, o cuando hacían el llamado del púlpito, ¿quiénes no han tenido hijos? Y a mí ya me daba vergüenza estar pasando, hermano. Porque cuando yo sentía a doña Vicky se paraba y empezaba a caminar al frente, ¿verdad? Y ni modo que yo la dejara ir a ella sola. Ahí iba yo atrás con aquella gran fe, hermano, con aquella gran fe iba yo así, todo enojado a ponerme atrás ahí, y así, ¿verdad? Porque más era lo que llegábamos a llorar que lo que estábamos recibiendo, pero lo que no me estaba yo dando cuenta hasta hoy, que era el olor del agua que estaba preparando las raíces por dentro para el tremendo milagro que iba a venir. Entonces, de repente, pues ahí está nuestro primer milagro, ahí de amarillo. Mira, ahí está haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Y ahí está nuestro otro milagro que está ahí, bien, saludando ahí, ¿verdad? Entonces vengo yo y nosotros fuimos rejuvenecidos en esa situación. A tal punto que un día vino un familiar de mi esposa, su tío, y le dijo, no, mija, ya estás muy vieja para tener hijos. Le digo, ya 30 años para arriba, ya estás muy vieja. Mire qué ánimo nos daba la familia también, ¿verdad? O sea, contra todo pronóstico. Pero como Dios no es un Dios de edades, sino que es un Dios de realidades, entonces Dios nos bendijo a nosotros. Entonces, como dijo usted, hermana, Dios nos reverdeció y entonces damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo le puedo decir a boca llena a cualquiera que yo conozco a un Dios de imposibles, que me ha salvado una y otra vez de la muerte y que me ha dado 2 grandes hijos que hermano, como me dijo una hermana a mí, ahorita vas a empezar a oír cosas que oído no oyó, porque te van a empezar a decir papá o te van a empezar a despertar a las 2 de la mañana. ¿Verdad? Y vas a empezar a ver cosas que antes no mirabas, vas a empezar a ver a tus hijos. Y hermano, cuando yo tenía a mi hija, un poquito más grande que esto, era mi hijita así, como así, ¿verdad? Yo la cargaba y la miraba, hermano, y yo decía, Dios santo, ¿a qué hora se me va a caer, verdad? Y yo me dormía con ella, aquí me recuerdo yo, ¿verdad? Porque los dos no me dejaban dormir mucho, y yo me dormía con ella aquí, y solo me ponía un montón de almohadas aquí, y hermano, solo la ponía así, como que era gatito. Y yo la volví a cargar a él o a ella, ¿verdad? Y entonces empecé a experimentar y a ver milagros, a palpar los milagros. Y así los he palmado una y otra vez, porque sabe que cuando nos exponemos al olor del agua, suceden los milagros. Entonces no importa la situación en la que nosotros estamos, no le tenemos que dar lugar a un espíritu de muerte, a un espíritu de amargura o a ningún espíritu de tristeza. Lo que usted tiene que hacer es exponerse ante la palabra de Dios.
Por ejemplo, ahorita está el Espíritu Santo soplando, porque lo que está saliendo de mí es aire, porque son palabras, pero no son palabras que yo traje ya preparadas. Es el Espíritu Santo que las está poniendo en mi corazón para decirle a usted, hay esperanza, hay esperanza. Si usted cree que ya todo se había terminado, a lo mejor sí, se habían terminado sus planes, pero ahorita empiezan los de Dios, ¿verdad? Se había terminado lo que usted había pensado, pero ahora empieza lo que Dios había pensado acerca de usted. Entonces no nos tenemos que sentir así fatigados, sino que nos tenemos que sentir vivos, nos tenemos que sentir rejuvenecidos nuevamente, porque estamos siendo expuestos ante la palabra de Dios. Y la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Ahora, ¿por qué decimos que el agua es semejante a la palabra de Dios? Pues porque lo dice Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 22. Dice lo siguiente, sí, versículo 24 creo que es, pero déjenme ver aquí porque no, siempre me pasa esto. Ok, 26, para santificarla, habiendo purificado a la iglesia por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, cada vez que en la Biblia se habla de agua, está refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra de Dios, cuando Dios dice que se haga la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Mire que Dios, obviamente Dios, cuando vemos la creación, lo único que Dios formó con sus manos, ¿qué fue lo que Dios formó con sus manos? Al hombre y a la mujer. O sea que mire quién es usted, hombre. Es que usted lo hizo. Dios mismo le dio el molde. A unos hizo altos, a otros anchitos, a otros angostitos, a otros bajitos, pero a todos nos hizo conforme a su creatividad, conforme digo, mi hijo me va a quedar bien así, este me va a quedar bien así, este me va a quedar bien así. Entonces conformémonos como Dios nos hizo, porque nos hizo el perfecto, y entonces usted y yo somos una obra perfecta. Amén. Y entonces, pero lo demás Dios lo creó con su boca. Dios empezó a hablar y empezó a decir, hágase la luz, y se hizo la luz. Y después dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Se separaron las aguas de los mares, las aguas de los ríos, las aguas de los manantiales, y cada una se fue a su espacio, y salió la tierra. Y cuando a la tierra le habló, le dijo, la tierra produzca vegetación, toda clase de árbol. ¡Fua! Empezaron a salir todas las clases de árbol. Le habló al mar y le dijo al mar que produzca todo ser viviente abajo del agua. Y ¡fum! Empezaron a salir todas las clases de peces que hay. Hermano, hasta pececitos así, de esa película que se llama Nemo. Imagínense que Dios te dio el tiempo de decir, le voy a hacer este pescadito a mis hijos para que un día lo miren, lo voy a pintar de anaranjado, de blanco, de negro. Hermano, unos colores tan extraordinarios. Una vez nuestro apóstol estaba predicando y nos enseñó la cabeza del pájaro carpintero, que yo también se la tengo que enseñar a usted. ¿Quiere que se le enseñe? Mire cómo es la cabeza del pájaro carpintero. ¿Por qué cree que no le da jaqueca al pájaro carpintero cuando está martillando? Porque mire cómo lo hizo Dios. Me va a poner en YouTube. No, mire cómo lo hizo Dios. Esto que usted ve acá, esta es la lengua. Y entonces la lengua le sirve a él como un amortiguador, y está picando. Y su cerebro no sufre daño. A ver, hágase usted así una media hora a ver cómo termina, ¿verdad? Siente que el cerebro se le mueve. Pero mire, Dios sabía que este pajarito iba a hacer esa función y necesitaba protegerle su cerebro. Y si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y entonces le hizo esa obra de arte, hermano, mire, impresionante. Y por eso es que usted mira que él le pega así, ¿verdad? Ahí por donde nosotros vivimos, ¿verdad? Hay muchos uno piensa que están tocando la puerta, pero es el pájaro carpintero. Entonces, si Dios le dio eso a él, ¿cómo no nos va a dar más cosas a nosotros, hermano? Si somos creación de él. Ahora, mire lo que sigue haciendo con el humano. Dios hablando y creando. Pero cuando hizo al humano, lo formó. Dice la Biblia que lo formó. Y cuando ya tenía, me imagino yo, al muñeco de barro, precioso, modelo que Dios había hecho, vino Dios. ¿Y qué hizo Dios? Sopló.
Vino Dios y acercó su boca. Y cuando acercó su boca, sopló. Y sopló en nosotros un espíritu que se metió en nosotros y empezó a ser el hombre un ser viviente. Ahora, como Dios sopló un espíritu de vida, ¿qué quiere hacer el diablo ahora? Matar. Muy bien dicho. Mire, yo no esperaba esa respuesta, pero es mejor de la que yo esperaba. Matar. ¿Cómo va a matar el enemigo ahora a las personas? A ver, si Dios sopló un espíritu de vida, ¿qué va a hacer el diablo? Soplar un espíritu de muerte. Simón, de amargura, de depresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos tenemos que dejar soplar el olor del agua, el olor de la palabra. Dios en aquel tiempo le sopló a Adán y a Eva así. Y ahora la forma en que Dios le sopla al pueblo es a través de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre, pero ¿por qué no hay que dejarse de congregar? Porque es importante que ustedes se expongan ante la palabra de Dios, porque ahorita la palabra de Dios está soplando, hermano, como cuando va a llover, ¿verdad? Qué lindo se pone el cielo nublado y empieza a soplar aquella brisa y uno abre las ventanas, abre las puertas y hasta sale a ver uno ahí. Un día estaba lloviendo, allá nosotros vivimos, hermano, y empezó a caer agua y mi esposa salió a ver, la cargué y la fui a meter ahí, hermano, y ahí nos mojamos los dos, nos empapamos todititos, porque estábamos disfrutando de ese viento que da vida, hermano. Amén. Entonces, pero la palabra, ahora lo que dice el hermano es muy importante, porque la palabra ahora, una de las cosas que hace para dar vida es que anima, es que exhorta, es que conforta, es que sana, pero también confronta. Pero nosotros tenemos que saber, uno como pastor tiene que saber, yo he aprendido a que no se debe de confrontar con amargura, ni con enojo, ni hacerle ver al hermano que es pecador, no, porque yo también soy humano. Si no sabe cómo nos confronta Dios, con amor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿para qué? Para el arrepentimiento. Entonces viene Dios y te empieza a dar una palabra que da vida. A veces va a ser una palabra donde vas a sentir un pequeño jalón de orejas que Dios te da y donde te dice esto que estás haciendo no está correcto. Pero imagínense, si Dios te lo dice, ¿cómo te vas a rehusar tú? Porque Dios te está hablando, ¿verdad? Y entonces uno dice, gracias Señor por mi jaloncito de orejas que lo sentí bien, porque Dios nos está confrontando. Es necesario que nosotros seamos confrontados, porque si no, le vamos a estar dando lugares a espíritus inmundos y este espíritu de muerte es muy delicado. Porque Dios vino para darnos vida y tenerla en abundancia. Entonces dejemos que la palabra de Dios nos forme, que la palabra de Dios haga en nosotros las cosas que debe de hacer. Porque cuando el espíritu de muerte entra en alguien, no solo entra para matarlo a él, sino también para matar a los demás. Si no, miren Estados Unidos, lamentablemente todo lo que pasa, jovencitos. Había un estreno de una película de... Es que si lo digo me va a bloquear el Facebook, ¿verdad? Y entonces salió esa película, salió ese estreno, y entonces un jovencito se disfrazó de eso, con una M16, ¿dónde la consiguió, hermano? Y se metió a una sala de cine y todos gritaron porque él llegó vestido de Batman, ¿verdad? Y todos, y saca y empieza, ta. Hermano, qué mortandad la que hizo. ¿Por dónde entró eso? Exactamente. Mire, ahora, por lo que ve, y entonces ahora, hoy en la tarde estaba estudiando yo, hoy en la tarde estaba estudiando yo un tema, y entonces dije yo, pero esto lo vamos a predicar el miércoles, pero se lo voy a decir, por lo que ve, dijo el hermano. Muy bien, entonces mire pues, aquí pasó algo muy importante. Esta Biblia se llama Biblia amplificada en español, Génesis 34:1, dice, y Dina, hija de Lea, que dio a luz Jacob, salió sin vigilancia a ver a las muchachas del lugar.
Y cuando la vio Siquem, hijo de Amor y Dita, príncipe del país, se apoderó de ella. Se acostó con ella, la humilló, la mancilló y la deshonró. Pero ahora mire pues, ella salió sin vigilancia. ¿Y qué hizo el príncipe? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros dejamos sin vigilancia a nuestros hijos? Exactamente. Mire pues, empieza a atacarlos. Aquí vamos a poner que los tira al suelo, los humilla, y esto, y hasta llegar a la deshonra. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hermano, no dejemos sin vigilancia a nuestros hijos. ¿Ah? Sí, mucho menos solos. Sí, porque eso le pasó a ese jovencito. Le entró un espíritu de muerte. Su papá era agente de guardia de seguridad, era militar, creo yo. Tenía esas armas ahí. El papá le enseñó. Y que según el papá, para que aprendiera a defenderse, ¿verdad? Entonces el joven recibió eso. Él oía voces. Sí, sí. Que Dios reprenda al diablo. Por eso es que yo vuelvo a repetirles esto, mire. Esto me llama la atención aquí. Salió, ¿dónde está Dina? ¿Dónde estaba esto? Aquí está. Salió sin vigilancia. O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes a nuestra vida, pero también vigilantes a los nuestros. Hermano, ¿qué es lo que se mueve en nuestra casa? ¿Qué es lo que se mueve alrededor de nosotros? Mire, yo sé que uno no debe de meterse en la vida de nadie, pero por lo menos, sí, porque fíjese, pues, cuando yo me despierto en las mañanas todos los días, hermano, yo tengo que cerrar las puertas porque si sigo oliendo eso, me voy a elevar. Estamos dándole duro allá a eso. Sí, hermano, ya voy a salir bien oreado. Y yo digo, no, hombre, si yo sigo oliendo aquí, le voy a ir a hablar a mi esposa. ¿Qué onda? Sí, todo puro cholo, ¿verdad? Entonces yo de ahí ya tengo una perspectiva. ¿Qué ambiente puede haber ahí? Claro, yo le pido misericordia a Dios por los jovencitos, pero yo tengo que estar atento a decir, Señor, ayuda, guarda mi casa y empezar a ver qué es lo que hay. Vigilemos, estar vigilantes para que no venga ningún espíritu inmundo a atacarnos, mucho menos un espíritu de muerte y mucho menos un espíritu de amargura. ¿Sí? De drogas, y les están diciendo, a ver niño, si tú quieres un día llevar una faldita, te la puedes poner. ¿Te puedes imaginar eso? Y entonces la educación, hermano, está trastocada. Ahora yo creo que eso ya no es educación. Eso ya es mal educación, ¿verdad? Están mal educando a los hijos con cosas que no son de parte de Dios. ¿Sí? Por eso es que hay que estar vigilantes en todo aspecto, hermano. Ok, yo quiero parar aquí, porque yo quiero orar. Yo quiero orar para poder reprender todo espíritu contrario que quiera estorbarnos, todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza, hermano, espíritu de deudas, todas esas situaciones, todo es espiritual. Yo trato de no ser muy místico, porque, hermano, se me cayó la toalla, hay un espíritu inmundo me la botó, tampoco, ¿verdad? Porque no debemos de ser así tampoco, pero sí debemos de ser conscientes a las realidades de que cuando hay algo que está muy anormal en nuestras vidas, no debemos de hacernos los desentendidos, sino que debemos de acudir al trono de Dios y decirle, Señor, ayúdanos, por favor, reprende toda cosa que no te agrada. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y vamos a pedirle al Señor eso esta noche. Vamos a decirle, Señor, sopla tu espíritu sobre nosotros, para que sea erradicado todo espíritu inmundo. ¿Sabe que antes de ir finalizando en lo que se pone de pie, hermano, estemos vigilantes al espíritu de pornografía? Porque ahora hasta en las caricaturas, hermano, que pueden salir,
que parecen muy inocentes. Hay unas caricaturas de unos chinitos que se llama anime, creo que se llama. Que me cancelen, no hay problema, pero tengo que decir, hay que tener cuidado por la forma de la vestimenta que en la caricatura se puede dar. Estemos vigilantes en ese sentido, por favor, porque está complicada la situación, ¿verdad? Yo voy a ir a sentar en el banquillo de los acusados a mis hijos a que saquen la verdad si están bien desesperados. No, yo creo que si nosotros le pedimos al Señor que Él tome el control en nuestra vida, podemos hacer cambiar los ambientes en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y que si tú has tenido tristeza, te has sentido solo, te has sentido sin fuerzas, o te has sentido fracasado o olvidado, quiero que sepas que eso no proviene de Dios, sino que proviene del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero lo que sí proviene de Dios es su espíritu, es su presencia, es su gracia sobre nosotros, dándonos fuerza, dándonos vida, dándonos aliento, dándonos amor para continuar avanzando, para continuar en este camino de salvación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos ir avanzando cada día. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo hoy ministrando la unción de tu Espíritu sobre tus hijos. Sopla, Espíritu Santo. Señor, tú soplaste sobre el hombre y le diste vida. Señor Jesús, tú soplaste sobre los discípulos y les diste una comisión. Pero tú, bendito Espíritu Santo, soplaste sobre las casas. Y luego de soplar sobre las casas, depositaste tu Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. Sopla sobre nuestros hogares, bendito Espíritu Santo. Sopla, llévate todo espíritu de discordia, todo espíritu de contienda, todo espíritu de pleito, todo espíritu de división, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de mal humor, todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, de tristeza, de pobreza, de escasez, de enfermedad. Limpia los ambientes. Por eso tu palabra dice que entraste como una ráfaga impetuosa de viento, porque limpiaste los temores que existían sobre el pueblo de Dios. Limpiaste la tristeza que ellos tenían de que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Pero una vez tú soplaste, les diste poder, les diste valor, les diste fuerza. Y eso te pedimos hoy nosotros a ti, Señor. Que nos des tu fuerza, que nos des tu valor, que nos des de tu voluntad hoy, Señor, de tu Espíritu. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros hoy, Señor. Limpia los ambientes de nuestra vida. Limpia los ambientes de nuestra casa. Limpia los ambientes de nuestro trabajo. Limpia los ambientes de esta casa tuya, Señor, de la congregación y de los alrededores. Sopla con potencia, sopla con poder, Señor, como un remolino poderoso, y erradica toda contaminación espiritual, todo espíritu inmundo que tenga posesión en esta área. Desarráigala en el nombre de Jesús. Al igual, hazlo en nuestras casas, hazlo en nuestras vidas. Que en nuestras casas se respire un ambiente de paz, de armonía, de bendición, de reconciliación, de restauración, de nuevas oportunidades. Hoy dice el Señor, yo te vengo dando una nueva oportunidad. Hoy vengo depositando una bendición en tu mano, dice el Señor. Vengo dando una bendición en tu mano esta noche. Tómala, pueblo de Dios. Toma esa bendición en tu mano.
Tómala porque Dios tiene grandes cosas para ti. Déjate ministrar por este coro que es muy precioso y conviértelo en una oración. Conviértelo en una oración. Renuévame, Señor Jesús. Dile, renuévame, Señor, renuévame. Porque quiero ser igual. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Jesús, pon en mí tu corazón. Ser renovada esta noche. Porque todo lo que hay dentro de mí Sea cambiado por algo nuevo hoy. necesita ser ¡Aleluya! amado, Señor. Que te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, Señor. De mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo Gracias. dentro de mi Bueno. corazón necesita más de ti. Gracias, Señor, por este gran servicio, este culto, Señor, que es consagrado a ti. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por la importancia, Señor, de ser liberados. Gracias, Señor, porque vamos de gloria en gloria, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo. Gracias por el regalo de la salvación, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, gracias. Hoy nos despedimos de este servicio agradecidos contigo, mi Dios, por lo bueno y lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por tu gracia, tu unción, Señor, y tu favor inmerecido que nos das, mi Dios. En el nombre de Jesús, guarda nuestras salidas y nuestras entradas, Señor, para que podamos llegar con bien a nuestras casas. Cúbrenos, rodéanos de ángeles, Señor, y quita todo percance que se pueda cruzar nuestro camino. Escóndenos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.